Bueno, buenos días. Empezamos nuevamente un nuevo módulo de la formación. Hoy vamos a ver trauma y basamos este encuentro de trauma en la serie televisiva de Netflix llamada Dark, ¿no? Para entender un poquito cómo funciona el trauma y cómo se rompe el tiempo cuando hablamos de trauma, o cómo se rompe un alma cuando hablamos del trauma, porque algo de lo que vamos a trabajar hoy es lo que en chamanismo llaman fracturas del alma, pero lo vamos a ver desde las constelaciones familiares, para que sepan en qué estado va a llegar un cliente o un paciente después de haber atravesado un evento muy disruptivo, ¿sí? Entonces, nada, les pregunto a ustedes qué es lo que vieron, si quieren comentar qué es lo que vieron en la serie, cómo les fue, de qué Bueno, se dieron empiezo yo. cuenta. Vamos, dale, Patri. Bien, muy larga y yo me dormía. Pato, sí. En algunas, me perdí algunas partes que me he quedado dormida, eso seguro, pero me gustó porque tiene mucha simbología, Ujú, ¿cómo se llama? Se trata el tiempo no en forma lineal, sino como circular. muy bien, Hay una serie, o sea, se va repitiendo sucesos cada 33 años, ese es un número de numerología, ¿no? El 33. muy bien. Está muy cargado de simbología. Y los hechos empiezan a acontecer en tres mundos diferentes. Uno es el mundo ¿cómo se llama? Sería de Jonas, pero no me sale, es de Adán. Sí, El otro es Eva, y el tercero que es el origen. Entonces, lo que se presenta en todos, repeticiones, que algún hecho traumático se genera y se va repitiendo los sucesos con distintos personajes, pero la base principal son de 4 familias, que me llama la atención que en el último van cambiando en el origen. Pero bueno, se basa en la desaparición de niños de un pueblo y cómo va afectando a esas 4 familias en repetidos sucesos. Eso sería más o menos el acontecimiento. Y después, bueno, hay muchos hechos traumáticos que yo los fui anotando. muy bien. ¿Qué hechos traumáticos, por Como, ejemplo? bueno, cómo afecta a los padres la desaparición de los niños, es el primero. Después está cuando se cuelga el padre de Jonas. Me llamó la atención cómo la afectó a una, me estoy queriendo acordar el nombre de la chica, cuando la atan al árbol, a Regina, ¿A cuando la Regina? atan al árbol desde chica, sí, Mm, cuando la atan al árbol desde chica y de ahí se le empieza a suceder a ella como pesadillas en la adultez. Ese fue un hecho bastante traumático. El de Tronte, cuando le quemaron los brazos con los cigarrillos en el asilo, por ejemplo. Eh, Hay muchos hechos traumáticos y cada uno, lo que hace preguntar toda la serie es si hubiésemos cambiado algo de nuestra vida, ¿cómo sería hoy? Yo creo que es la parte exactamente. fundamental. Sí, Exactamente, de que la, es lo que uno rehúsa durante las constelaciones familiares. Toda constelación familiar, cada consulta, cada persona que viene a un taller de constelaciones, viene a hacerse aquella pregunta del pasado. ¿Cómo puedo cambiar el pasado? ¿Sí? En esa disrupción, una de las cosas que vamos a ver hoy es cómo reentablar el tiempo, ahí donde quedó cortado, ¿sí? Porque si no la persona va a regredir todo el tiempo a esa situación del pasado, ¿sí? Va a ir a varios momentos, y ahora lo vamos a ver apoyándonos en la serie, pero uno de los momentos que va a hacer va a ser como una especie de compulsión a la repetición para repetir el momento traumático y que por una vez sostenga la esperanza de que eso cambie, ¿sí? Y otro de los lugares a donde puede ser que regreda es a la paz que había justo antes de que sucediera ese trauma, ¿sí? Para llegar a esa paz antes del trauma, tiene que resolver el trauma. ¿Mm? Por eso una de las preguntas que yo les dejé en el chat es, ¿cuáles fueron los momentos difíciles que atravesaron? ¿Cuál fue la emoción
la emoción preponderante, cuáles fueron los momentos felices, cuál fue la emoción preponderante, para orientarnos acerca de qué es lo que buscan cada vez que quieren resolver un trauma. Y estas preguntas, por supuesto, que se las llevan para que en el momento de que tengan que atender a un cliente, ustedes sepan hacia dónde está yendo el cliente, hacia dónde regrede, qué lugar del pasado quedó fijado y el cliente intenta ir una y otra vez. Relaciones de pareja que fallan, bebés que se pierden, síndrome del aniversario, duelos que se repiten, el cáncer como repetición en un sistema, todo ese abanico de situaciones que viene el cliente y te dice, pero otra vez me pasa lo mismo. Nosotros somos llevados por nuestro alma. No es que lo podemos resolver desde acá. Tenemos que poder atravesar el tiempo para poder resolver un trauma, ¿sí? Y después vamos a ver diferentes tipos de trauma. Por ejemplo, ¿qué pasa con un sentimiento congelado? Cuando la persona queda ida, como si incluso les van a decir, como si como si yo estuviera viviendo y me estuviera viendo desde afuera, como si yo no estuviera habitando mi cuerpo, ¿sí? Muy bien, Patri. ¿Quién más quiere agregar algo al relato de Patri? Sí, sí, hablen No, directamente, ¿eh? a mí me llamó la atención que a diferencia de otras ficciones o series que tratan esto de volver en el tiempo, acá no importa lo que cambiaran, siempre el resultado iba a ser el mismo. Como que no importa si hacían algo diferente, el destino iba a ser el mismo para todos. Muy Y bien. a mí me interesó cuál era el hecho traumático. A ver si lo entendí bien. Para mí el hecho traumático que origina todo esto es el accidente en auto del hijo del relojero, que se muere, y ahí es cuando se empiezan a partir Muy los bien. mundos, digamos. Muy bien. el primer trauma es el del hijo del relojero. Ellos estaban en una situación, se pelearon y quien empieza a querer cambiar el tiempo y después empiezan a cambiar todos los otros tiempos, el origen, cuando se resuelve el origen del trauma, es que cuando se resuelve el origen del trauma es que se puede revincular todo y todo se vuelve un solo tiempo. ¿Sí? Esto es muy importante. Incluso cuando están en el túnel, ¿sí? Creo que es en el último capítulo, cuando están en el túnel resolviendo el origen, ellos dos como almas se vuelven a encontrar, ¿sí? Por lo tanto, siempre hay un reencuentro de almas porque nacemos y encarnamos dentro del mismo grupo de almas. Entonces, el reencuentro se va a dar. A veces resolver un problema mantiene a la persona en la fantasía de que va a perder todo lo que había conquistado si no hubiese tenido ese problema, ¿sí? Es la sensación de pérdida a pesar de. Entonces, esto que dice Paz es muy importante, porque nosotros con lo que hacemos con las constelaciones no es ir necesariamente a lo que el cliente te cuenta, sino a veces vamos más atrás. Por ejemplo, en el caso de un suicidio, como habíamos visto en alguna constelación, que una persona viene a constelar el suicidio de la hermana y que ella realmente no puede asumir ese suicidio de la hermana, y cuando colocamos la implicancia aparece el tío que había muerto en la misma fecha ahogado en 20 años atrás, ¿sí? Como estos ciclos de 35 años que se ven en la película, pero 20 años atrás. Y si vamos un poquito más lejos, quizás 20 años atrás también sucedió lo mismo, entonces no le ponemos un nombre a eso, sino que dejamos que suceda como hace Bert Hellinger en las nuevas constelaciones, ¿sí? Una cosa es ver lo biográfico. Nosotros vamos a tener muchos tipos de trauma. Hay un trauma que es biográfico que tiene que ver con eso que me pasó en la vida. Por ejemplo, cuando a esta chica la ataban al árbol. ¿Sí? Eso es un trauma de su vida. Después hay traumas transgeneracionales que tienen que ver con aquello que pasó. Fíjense que en la serie, en un momento, bueno, eso lo voy a dejar para que lo digan ustedes, pero es muy simbólica la parte en la que Jonas es hijo de su hijo o de su abuelo, ¿sí? Porque como viajó en el tiempo, una persona que está traumatizada vive en otro momento, entonces queda anclado con algún familiar. Entonces, en constelaciones es muy normal ser hijos de los abuelos, si hay una implicancia, una guerra o lo que sea, y una persona está reviviendo la guerra de un ancestro. ¿Se ve esto? ¿Eh? Entonces, bueno, continúen. ¿Qué más vieron en la serie? ¿Qué más Lo último que detectaron? iba a decir que me pareció también interesante
que al principio me recontra perdió porque no entendía nada, pero después pude como atar cabos, que aparezcan Adán y Eva, digamos, ¿no? Como que en realidad toda la humanidad, todos los traumas, todos estos intentos de reparar, se remontan al origen mismo del ser humano. Como este simbolismo de Adán y Eva me pareció. Exactamente. Y este intento de matarse el uno al otro porque no soportaban quererse. Claro. Y esto es algo que vemos muchas veces en pareja, como el amor frustrado es odio, y en realidad no deja de ser amor. ¿Sí? Eh, eh, Así que muy bien, muy bien. ¿Qué más vieron, chicos? Bueno, Cuando vos hablas del transgeneración, Hola. ¿se escucha? Sí, Dani. Cuando vos hablas transgeneracional, la mamá de Jonah, viste que había estado con Ulrich, que a su vez era un tipo que tenía familia previa, ¿no? Y después con el rubio, o sea que siempre estaba en el lugar de la otra, Siempre está en el lugar esa de la otra. mujer. Sí, bueno, porque creo que es parte de los arquetipos que aparecían, ¿no? Que aparecía la puta, la loca, el cura, ¿sí? exactamente. Exactamente. Que al final, la bruja. en el último capítulo, eso que no debería ser se terminó revinculando de una manera diferente, ¿vieron? ¿Qué pasa con la puta, con la La amante? discapacidad de la familia también, la que era sordomuda en el otro mundo era que le faltaba un brazo, creo, que la hermana, o sea, pero en esa familia tenía que haber un hijo con discapacidad. Exactamente. Esa es otra cosa importante. Muy bien, muy bien. Y bueno, y se daba siempre ese mecanismo de subsistencia del sistema, ¿no? Era como una obligación colectiva de repetir para intentar reparar la integridad de la gente, ¿no? Muy bien, y esto es algo que vamos a ver en el próximo foro que vamos a dar, que es de hermanos, ¿sí? Porque lo que vamos a ver es que en cada generación los hermanos reciben los mismos roles, ¿sí? Y cada uno va siguiendo su destino y va puliendo ese rol, volviéndose mejor en lo que hace, ya sea por igualación o alienación, ¿sí? O sea, va a tratar, a ver, el chorro va a ser mejor chorro, el abusador va a ser mejor abusador, ¿sí? El erudito va a ser mejor erudito, o todo lo contrario, ¿sí? Entonces, poder habitar el lugar que les tocó es genial. El sanador va a seguir siendo sanador, y a veces se van cambiando los roles, pero los roles son siempre los mismos, ¿sí? Hasta que se sublima aquello para lo que nacieron, hasta que pueden realmente habitar y ser felices con el lugar que les tocó. Por lo tanto, ninguno de ustedes tiene un lugar que no sea el correcto, ¿sí? Todos estamos en nuestro lugar correcto. Y cuando veamos el destino de los hermanos, se van a dar cuenta que está muy claro eso. Si ustedes revisan las historias de sus tíos o de los amigos de sus tíos o de sus amigos, generalmente siempre se repiten los mismos roles. ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Qué más? ¿Qué más vieron en la serie? ¿Vieron? Después también vi eso de que, viste que acá había dos mundos, ¿no? Sí, Y como que uno era el bien, se veía como que el de Claudia representaba el bien, y el de Adán como que representaba el mal, ¿no? Porque estaba como el juicio final. Y bueno, justamente en la conciencia colectiva, que es algo que se está presente acá, no hay discriminación entre bien y mal. Y acá sí se daba, era como que estaba dividido en dos mundos, cuando no es así. bueno, ¿y qué nos dice esto acerca del bien y del mal? Constantemente cambian los roles iguales. Yo creía que vos eras el bueno, pero eras el malo. Hola. Necesita del otro. Uno vive y el otro también. No hay bien o mal. Muy Esa bien. cosa dual. No hay ni bien ni mal. Uno vive
y el otro también. No, no hay una idea de esto está bien y esto está mal. Y en los sistemas sucede lo mismo. Nosotros, dentro de nuestra familia, somos grandes jueces, somos grandes etiquetadores. Enseguida ponemos una estampilla en la frente de todos diciendo, esto es bueno, esto es malo. Mi forma de vivir es mejor, tu forma de vivir es peor. ¿Sí? Yo hago lo correcto, vos haces lo incorrecto. Incluso el chorro dice, yo estoy haciendo lo correcto y vos estás haciendo lo incorrecto. ¿Sí? Pero en los sistemas no hay algo que sea bueno o malo, simplemente es. Y es por algo, es en relación a. Somos un sistema funcionando. Por eso la exclusión no es que mueve la balanza en el sentido de los buenos. ¿Sí? La exclusión lo que hace es romper la balanza. Por eso es que cuando hay un excluido, en las constelaciones se ven que las personas empiezan a temblar o que se sienten incómodas o que, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy en día uno podría pensar, si yo excluyo esta clase social, entonces vamos a estar tranquilos. Y no es así, todo lo contrario, eso aumenta la tensión en una sociedad, ¿sí? Entonces, tenemos que mirarlo desde lo que es la familia, tenemos que mirarlo desde lo que es un grupo social, tenemos que mirarlo desde lo que son los países, ¿sí? Habíamos hablado cuando habíamos visto temas de problemas de la alimentación, los traumas que pueden generar los países que están en guerra. Por ejemplo, un país que tiene mucha exclusión, como puede ser Estados Unidos, ¿qué hace? Ataca a otros países, ¿sí? Mata gente en esos países, entonces lo normal es que haya olas de inmigración de esos países hacia Estados Unidos, porque es un intento de compensación. Si eso se refrena, uno de los síntomas que aparece como enfermedad generalizada puede ser la obesidad. ¿Se entiende? De la misma manera sucede en las familias. A veces hay un excluido y una persona la lleva en el cuerpo, como una de las posibilidades de la obesidad. ¿Sí? Ya habíamos visto que había muchas posibilidades respecto de eso, implicancias, inclusión, eh, eh, relación con mamá. Hay muchas cuestiones respecto de eso, pero una podría ser esa. ¿Sí? Bien, ¿qué más vieron en la serie? Vieron que al final estaba buena para explicar trauma. Muy. A mí Otro hay Va, algo tema que que me también me hizo... parece que está bueno que se vea a capítulo. nivel constelaciones es los secretos, el impacto de los secretos en una familia, Muy y eso bien, tiene muy bien. ¿Qué secretos? Todo. de la abuela de Jonas que tenía la carta que sabía que su hijo en realidad no era su hijo, que lo había adoptado y que era el tío, Ajá. el secreto de La homosexualidad Jean de la también. bisabuela también. ¿Cómo, Ani? Sí, no, Roxana decía la homosexualidad de la abuela, La homosexualidad de la abuela. cuando habían arrancado las hojas del diario también, eso que a veces por momentos no lo entendía mucho, pero sabía que era un secreto, o sea, Sí. siempre que había un secreto generaba algún trastorno después en la familia. Chicos, esto es otra cosa importante. ¿Por qué se dan los secretos? ¿Sí? Se trata de la realidad. O sea, ya habíamos visto que nuestro rol como facilitadores es, a ver, ¿por qué nos pagan a nosotros? Nos pagan por conectar a una persona con la realidad. ¿Sí? Por lo tanto, nuestra existencia tiene que ser lo más genuino y real posible. Tenemos que estar en sintonía con nuestros sentimientos para no meter puntos ciegos en el caso de que un cliente se tenga que conectar con la realidad. Un ejemplo, si yo fui abusada y viene un cliente que fue abusado, ¿cómo lo conecto a la realidad si yo misma no asumí a los perpetradores de mi familia? Si yo misma no me integré con mi pasado, si yo no hice mi viaje al tiempo para resolver mi abuso. Nosotros realmente viajamos en el tiempo con el cliente, lo vamos a llevar al pasado, a ese origen, ¿sí? Como en la escena final, acompañamos al origen para revincular y para poder hacer la pérdida de todo lo que podría haber sido y todos esos intentos fallidos que tuvimos en las repeticiones. Rompemos la esperanza del cliente, la esperanza inconsciente de la repetición, ¿sí? Para la solución. Entonces, el primer recurso
que tiene una persona para conectar con la realidad es crear una ilusión. Por lo tanto, parte de lo que hacemos como facilitadores es romper la ilusión del cliente. No es que lo hacemos nosotros, lo hace la constelación. Y el cliente va a poder ver hasta dónde llegue, hasta donde sus recursos o su disponibilidad psíquica se lo permita. Por lo tanto, uno de los ejercicios que vamos a hacer a la tarde va a ser cómo conectar a la persona con aquel evento traumático sin retraumatizarla. Tenemos que ir acompañando el momento del cliente. Les doy un ejemplo. Supónganse que en una constelación a ustedes les queda claro por el dolor de espalda, las piernas, la sensación de náusea, que hay un abuso. ¿Sí? ¿Ustedes qué le van a decir al cliente? ¿Fuiste abusado? No. No. El cliente, para poder asumir eso, tiene que descubrirlo por sí solo, como ese cuento que vimos, granadas para curar. El insight tiene que llegar de parte del cliente. Si nosotros, como vimos en el módulo de el facilitador, si nosotros le masticamos la comida y se la mostramos, el cliente puede quedar retraumatizado y puede sentir esa sesión como un abuso. ¿Me siguen con esto? Es súper importante. ¿Sí? El cliente va a ver su situación de abuso cuando ya tenga los recursos para poder hacerlo. En el caso de abuso, imagínense que viene una pareja a constelar y sale que ella le recontra metió los cachos a el novio y a veces vienen juntos. Por eso es que siempre preguntamos cuando viene la pareja miren que en las constelaciones a veces salen secretos que quizás no querían contarle al otro, piensen si quieren venir juntos o si quieren que uno, mientras uno constela, se vaya a otro lugar a constelar para resguardar la seguridad psicológica de la persona que viene a constelar, ¿no? Y esto, bueno, pasó varias veces. O una cosa que les va a pasar, que pasó varias veces también acá, el 10% de los hijos no saben que no son hijos de sus padres, por ejemplo, ¿sí? Entonces es muy normal que en una constelación aparezca que el padre de la persona que viene a constelar no sea el verdadero padre, sino que haya sido un amante de la mamá, ¿sí? ¿Qué hacen en un caso así? Lo que corresponde. Sí, lo que corresponde, pero ¿qué es lo que corresponde, Reina? Ponemos Y a después alguien la que constelación represente al habla padre sin sola. decirle quién Si lo es. entienden, y si no, le llegará su momento. Una vez vino a encuentro conmigo una mamá con su hija a constelar el problemita de su hija, ¿no? Y la mamá se había olvidado de El decirle que problemita. el problemita de su hija. Su hija tenía un problema de ansiedad bastante grave, ¿sí? Ansiedad tipo crisis de angustia, ataques de pánico, unas crisis de ansiedad bastante. Vos creo que estaba Sally en esa constelación o Ine. Y viene a constelar la hija, entonces le digo a la mamá que suba, que se vaya. Aparte habían ido la mamá, la tía y la hija, ¿no? Y durante la constelación sale que el papá de la nena no era el papá de la nena. Por eso es que yo mando a la mamá y a la tía a otro lado para trabajar con ellos, con la nena. Se veía clarísimo. Entonces yo la miraba a la hija y le decía, bueno, ¿y qué vas viendo? ¿Qué entendés? Ah, ese es mi papá, mira vos, y aparece otro papá. Ah, no, ese es mi papá. Y el padre, el que era su padre adoptivo, le sale decirle en la constelación, yo no siento que vos seas mi hija. Él es tu Yo papá, le dice en la estaba, constelación. yo Vos estabas, estaba. Ali, ¿te Fue acordás? impresionante. No, sí, Sí, Graciela. sí. Sí, Mauge, Ah, yo Gra, ¿te estaba acordás? también, sí. Y yo Sí, me me quedé, acuerdo. Fue bueno, impresionante. bueno. Sí. Aparte me dijo, mira, yo quiero decir algo, el participante del padrastro me dice, mira, yo quiero decir algo, pero no sé si está bien. Y digo, bueno, a ver, ¿qué querés decir? ¿Y yo qué? ¿Te acordás? Era? Bueno, pero yo no le digo a la clienta, ese no es tu papá. Yo le digo, quizás tengas que tener una conversación con tu mamá, a ver cómo fueron los hechos. ¿Se ve esto? Y encima la mamá estaba arriba con la tía. ¿Te acordás, Gra? Entonces, bueno, la madre al final se lo dijo y creo que las dos se sintieron muy aliviadas de poder decírselo, porque cuando hay un secreto, como en Dark, como en la serie, las personas ya saben el secreto, porque lo intuyen desde las entrañas, ¿sí? Entonces, lo único que hay que hacer es nombrar al dragón, como dice Joseph Campbell, ¿no? Hay que nombrar al dragón, hay que poder decirlo.
todos saben que pasa algo, ¿sí? Pero el poder decirlo, lejos de generar un conflicto, porque los secretos se guardan porque se crea una ilusión acerca de la realidad, entonces se habla acerca de la ilusión y no de lo real, hay una imposibilidad de conectar con lo real, entonces la persona se imagina unicornios y dice, no, ese es tu papá, pero también venía un unicornio acompañado, ¿no? Es como, entonces nosotros no le vamos a decir al cliente lo que vemos en las constelaciones. Hay otro motivo importante por el cual no se lo decimos, porque tampoco es que lo sabemos con certeza. Y eso podría retraumatizar al cliente. El cliente tiene que llegar por sí solo a los insights. Capaz que no llega el día de la constelación, pero capaz que cruza la puerta y dice, ya entendí. O capaz que a los 6 meses, o capaz que a los 6 años, ¿sí? O capaz que a los 33 años. ¿Me siguen? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más se acuerdan? ¿Qué más les pasa? ¿Qué otra cosa con esto? Mauge, antes de seguir, te hago una pregunta. Todas. A ver, ¿cuál es ese espacio donde vos en realidad no le estás diciendo, bueno, acá está tu papá, tu otro papá, o que aparecen dos papás, no sé, ¿no? Pero frente al no entender del otro, ¿sí? Porque me imagino, yo no estaba, pero me imagino la situación, o sea, me imagino que, no sé, yo me quedaría estupefacta por lo menos. Entonces, frente a esa situación así eh, vos ahí traés como, bueno, puede haber una posibilidad de que vos no seas algo así como, No. no, Yo me apoyo en nada. la constelación, porque yo tampoco lo sé. Puedo preguntar, como posibilidad, puedo preguntar, ¿vos tenés otro papá aparte de este? Pero no relacionándolo yo con la constelación, ¿sí? Yo me apoyo en la Ok. constelación desde lo fenomenológico. Si ustedes se apoyan en lo No, está bien por fenomenológico, eso, pero digo, no hay falla. el fenómeno vos lo traés o no. O sea, No. vos mirás el fenómeno y lo traés. Yo lo que hago es, no uso la palabra papá, yo voy describiendo la constelación. Por ejemplo, veo que hay un hombre ahí que parece estar parado atrás a la derecha tuyo. Ah, ¿a quién se parece? A mi papá. Ah, mira qué bien. Y parece que hay otro hombre, ¿no lo ves? Sí. ¿Y qué más ves vos? ¿Sí? Entonces, le voy preguntando, voy contrastando con el cliente. La fenomenología nunca falla. ¿Por qué? Pues yo no sé si el otro hombre es otro papá, si no es un abuelo. En esta constelación no me quedó otra porque le dijo, yo no siento que sea mi hija o algo así, ¿te acordás, Gra? Entonces, no me queda otra porque se lo está diciendo el participante. Y ese, yo no creo que sea mi hija, puede ser un problema que el padre biológico tuvo con la mamá que no sabía, ¿sí? Pero que sea el padre biológico, porque solamente me remito a lo fenomenológico. Si ustedes se basan en lo fenomenológico sin poner las ilusiones de ustedes, no va a haber falla, porque la interpretación va a venir de parte del cliente cuando su aparato psíquico tiene la disponibilidad para poder asimilar eso. ¿Sí? Vieron que en la Biblia dice, en el principio tomábamos leche porque era lo que podíamos tomar y después pudimos comer otras cosas, ¿sí? Después pudimos comer panes y después pudimos comer otras cosas, ¿sí? Si yo a un bebé que recién nace meto un pan en la boca, se va a descomponer, ¿sí? Porque no lo va a poder digerir, no tiene los recursos para digerirlo, ¿sí? Si en cambio es el cliente el que va demandando lo que necesita, entonces él va a poder darse a sí mismo aquello que lo va a poder nutrir en la medida en la que pueda. ¿Sí? Por eso es que como facilitadores, algo que hablábamos en el módulo del facilitador, sería un acto de brutalidad hacer una interpretación fuera del ámbito terapéutico de constelaciones. Ustedes como facilitadores tienen un poder enorme sobre el otro. Primero porque se conocen a ustedes mismos. Y si se conocen a ustedes mismos, conocen su sistema de lo que son, y generalmente el conocerse a ustedes mismos hacen que conozcan a los otros. ¿Sí? Y ese poder que da la formación en constelaciones o que da el autoconocimiento o cualquier formación que hagan respecto de lo humano,
Si no tiene amor, si no hay compasión, si no hay respeto por el sistema del otro, es un acto de brutalidad terrible. Como les contaba que en un asado que armamos con otros facilitadores, uno le dijo a otro, vos estás así de gorda porque no tomaste a tu madre. Estamos comiendo un asado con amigos. Un acto, es una barbaridad. Es una barbaridad eso, ¿sí? Porque una persona que no estudió constelaciones, que además puede ser otra cosa, puede ser un intento de inclusión, ¿qué, ¿quién puede decir algo acerca del dolor del otro si el dolor ese lo siente el otro? ¿Me siguen? El respeto en esto es elemental, elemental para no retraumatizar al otro. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Deditos para arriba? Ok. Bueno, ¿qué más vieron en la serie? Estuvo buena la serie. Yo la vi y dije, esto es para dar trauma. En el último capítulo, Mauge, donde se encuentra Marta con Jonas, Sí, ella de pronto se queda callada y dice, tuve un minuto, por un segundo tuve un déjà vu, y hablaba mucho del déjà vu a lo largo de la serie. Y Jonas le dice un error en la matriz, y ella le dice, quizás un mensaje del más allá. Como que tenían esas dos visiones de lo que podía ser un déjà vu, como que no había algo bien cierto de eso, y no sé, me encantó justamente esa imagen, bueno, esa pero muy parte. bien. Pero ¿cuál fue el déjà vu? ¿Cuál fue el error en la Matrix? Y esto nos da una pista que es importantísima, que queda abierta en la serie. ¿Cuál es el error? Ellos hayan nacido, porque no debería. ¿Que ellos no deberían O haber sea, desde el primer nacido? momento. Y En el sí, último capítulo se ve que una está embarazada, por lo tanto, y dice, su nombre va a ser Jonas, va a ser Jonas, sí, con, Claro, es el hijo sí, con Caterina. de Eva, el hijo del de Eva, mundo pero de origen. hay una escena donde ellos se ven en un placar, abren Sí, un placar y ven la otra dimensión. sí, donde Marta ve a través del placar a Jonas de chiquito, donde se ven cuando eran niños, Muy bien. Por lo y él tanto, también la ve de chiquita. exactamente, ¿qué más? Ese fue, digamos, el origen, el encuentro primero, el origen donde se vieron por primera vez, es lo que yo interpreté, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, se puede suponer, sobre todo viendo el último capítulo de la serie, para los que no lo vieran, sorry, se las estamos recontando, pero aprovechen para ver los detalles porque es muy simbólica. Jonás también es una persona muy importante de la Biblia, que reproduce un poco el cuento de Pinocho. Para los que leyeron el Evangelio de Jonás, se lo come una ballena, Jonás, ¿no? Pasan miles de cosas. Em, eh, lo que tiene de maravilloso es que nada de este viaje en el tiempo no tuvo que pasar. Y esto en las constelaciones lo van a ver más claro cuando estén trabajando con clientes. ¿Qué significa? Que el viaje en el tiempo sí o sí se tuvo que hacer. Jonás tuvo que atravesar todas esas capas, ¿sí? Y había como un predicho respecto de estos encuentros. ¿Qué les quiero decir con esto? Ustedes van a encontrar en constelaciones personas que vienen muy dañadas, muy lastimadas por estas repeticiones, por que vienen en sus mundos más oscuros, en sus mundos más luminosos, y que no pueden dar cuenta o resolver aquella herida original. ¿Sí? Sin embargo, esto que dicen el cliente que dice esto no debería haber pasado, ¿sí? Esto no tuvo que pasar, a lo que Bert respondería, tú no eres Dios para haber evitado esto, sí o sí tiene que pasar, sí o sí tiene que pasar, porque lo importante no es que no haya pasado o resolver el trauma. Lo importante, en definitiva, se van a dar cuenta con el tiempo, es que el viaje fue lo importante. Aunque se resuelva el trauma original, todo lo que ganó la persona en fuerza mientras iba resolviendo todos los tiempos es lo importante. Hola.
Hola, Dani. Sí, bueno, eso fue lo que hizo Claudia, ¿no? Que fue la persona que descubrió cuál fue el trauma original del relojero al perder sus hijos, a perder a su hijo, bueno, a su nuera, y ella en realidad estaba movilizada por el hecho de salvar a su hija. Entonces fue el dolor de haber perdido a su hija lo que hizo que viajara en el tiempo, porque ella veía que era como un eslabón perdido en esta guerra entre Adán y Eva. Y es como medio, ahora reviendo entre todos la serie, es medio el trabajo que hace el constelador, el que hizo Claudia, ¿no? Como de haber revisto sus propios traumas para poder ayudar al otro a ver el origen del suyo y bueno, poder ayudarlo. Muy Como que me hizo bien. esa analogía de como Claudia, tipo la consteladora, que guía a Adán y a Eva al origen de lo que generó esta ruptura de los mundos, ¿no? Exactamente, exactamente. Y respecto de la ruptura de los mundos, les quiero mostrar esto. ¿Sí? No sé si se ve. La línea de tiempo, la línea de espacio. ¿Sí? Nosotros podríamos ser un puntito acá y Z como la línea de dimensión. Creo que ustedes lo ven al revés. Pero igualmente, ¿sí? Tiempo, espacio y dimensión. El cliente va a llegar en un punto N en estas tres dimensiones. Estamos hablando de tres dimensiones. Existen muchas otras dimensiones rotadas en esto, ¿sí? Pero nosotros que vimos en la tercera dimensión tenemos tiempo, espacio y dimensión. Si hablamos de tiempo y espacio, estamos hablando de una línea. Yo entre tiempo y espacio puedo formar una línea, pero entre tiempo, espacio y dimensión puedo formar una figura, ¿sí? A Pero la ahí, vez, ¿qué sería la dimensión? No entendí lo que quiere decir el gráfico. bueno, ahí te lo explico de vuelta. Nosotros tenemos, saben que estamos en tres dimensiones. ¿Ustedes saben por qué estamos viviendo las tres dimensiones? Porque si yo, por ejemplo, pongo una línea en el tiempo, podemos decir que el momento que estamos viviendo ahora es 2020, ¿no? Pandemia, por ejemplo. ¿Sí? Si ponemos espacio, hablamos de el lugar que está ubicando en este momento su cuerpo, el lugar que ocupan en la silla, por ejemplo, ¿no? Podemos pensar que entre tiempo y espacio podemos poner un punto ahí, ¿sí? Si el tiempo avanza y el espacio se mantiene permanente, el punto podría estar acá, si estos son, no sé, un minuto, ¿no? Pero la dimensión es lo que va a dar la tridimensionalidad. ¿Me siguen? Y pero el concepto de dimensión, ¿qué significa? Ellos hacen ahí Para, un ejemplo bárbaro, perdón, Mauge, sí, cuando él curva ese papelito que vos estás mostrando, ¿no? Espacio-tiempo, de otra manera. Así. Entonces él muestra con una flecha que dice, cuando vos lo tenés plano, la flecha va para allá, pero cuando lo tenés curvo, vuelve a vos. exactamente. Si lo miramos en el papel, yo puedo poner espacio y tiempo, ubico un punto acá y hay un punto. Si lo mantengo en el tiempo, ese punto se convierte en una línea. ¿Sí? Si yo pongo tiempo, espacio y dimensión, nosotros tenemos infinitas dimensiones, infinitos movimientos de un objeto. O sea, ya puedo ver objetos tridimensionales. Esto tiene un eje Y, un eje X, ¿sí? Y un eje Z que le da las tres dimensiones. Por lo cual, algo que puede ser una línea o un plano, lo puedo mover, ¿sí? En el tiempo. Si yo acá pongo dos puntos, puedo mover eso en el tiempo. Construyo un plano, pongo un punto ahí, por ejemplo, y otro punto acá, ¿sí? Y construyo un plano en el tiempo. Se los voy a pintar así. Tiqui, 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 tiqui.
Es lo mismo que pasaba en la serie, que decían que había dos mundos, el de Adán y Eva, y que después se dan cuenta que había un tercer mundo, que es el que trae Claudia a la luz. Exactamente, pero yo esta figura, como decía Pato, si la doblo, se empiezan a encimar los puntos, ¿sí? Y el tiempo. Se puede refractar, se puede desdoblar el tiempo. Cuando viene una persona, lo que tenemos es esto mismo como si fueran en capas de un libro. Y una constelación lo que va a hacer es atravesar estas dimensiones. ¿Se acuerdan cuando dibujamos alma personal, tribal y universal? ¿Sí? Que hacíamos un dibujo como este, por ejemplo. O este. O el de Dan Van Capernaut, de las lágrimas de los ancestros. Ay, ya. Ay, ya. Le poníamos alma personal, alma familiar, alma tribal y alma universal. ¿Se acuerdan? Y que si tomábamos esto como los ejes del alma, el alma habíamos hablado en el módulo de el facilitador en ancestros, que estamos hablando de que una constelación va a ser esto, ¿sí? Esto es un corte transversal de esto, ¿no? ¿Se ve? Alma personal, alma familiar, alma tribal y alma universal, ¿sí? Nosotros estamos acá. Todo el tiempo estamos cruzando esto. ¿Me van siguiendo? Por lo tanto, esto, ¿sí? Encimado, uno puede decir, bueno, este es mi eje personal, pero sobre esto está de la misma manera el eje familiar, el eje tribal y el eje universal. La diferencia que hay entre las constelaciones familiares, tribales, personales o universales es que contra menos palabra le pongamos, contra menos interpretación, más planos abarca esa constelación. Es por eso también que le pedimos a los clientes que no hablen o que no teoricen acerca de las constelaciones, que tomen lo fenomenológico. Y es por eso que en los últimos años de Bert, algo que recordaba el otro día cuando les mandé la foto, él se basa en las constelaciones elementales. Momento. Hola mami, estoy dando clases, ¿te llama después? Bueno, perfecto. Saluda a los chicos, Mau. Hola, ¿qué tal? Buen día, buen domingo. Bienvenida primavera. Hola, buen día. Te están Que vaya saludando todo. todos. Hola Marta. Besitos. Típico que si en la película hay una Marta, tenemos que hablar de Marta, ¿no? Se llama Marta, obvio. Le dejé 3 mensajes diciendo que iba a dar clases. Sí. Qué casualidad. Mauge, cuando vos hablas del trauma original, ¿no? Que en la serie se ve claramente de uno particular, pero me empezó a generar como esta inquietud en la historia de uno. ¿Se puede determinar un trauma original? Digo, porque se supone que si en todo el sistema hay un montón, el trauma original solo sería en cada constelación o cada tema que vamos a tratar, ¿o no? Si se dedican a las constelaciones espirituales, que yo les recomiendo que antes de meterse con eso hagan muchas familiares antes de meterse con las espirituales, porque la impronta es fuerte, ¿sí? Se me ve cortina. Ahí está. Entonces, sí, por eso es que la enfermedad, que generalmente se trabaja desde los planos espirituales, tiene tan buen resultado, tan buen pronóstico después de una constelación. Si la persona está en profundidad y puede conectar con eso original. A ver, cuando vimos ancestros,
vimos que nosotros en realidad encarnamos por implicancia. ¿Qué significa? Que en sistemas donde ya tienen casi todo resuelto, donde ya están disueltos los traumas, generalmente no nacen niños, ¿sí? O lo otro que va a suceder es que suceda un acontecimiento, una tragedia muy grande para que las personas puedan generar ese trauma que los va a hacer seguir reencarnando. Es muy oscuro lo que les estoy diciendo, porque lo que les quiero decir es, ¿existiría una película dark si no existiera un trauma? ¿Existe algún libro que se escriba sin un problema a resolver? ¿Sin una historia que contar? Es como decirles, amemos el dolor que existe en la vida porque es lo que da la vida. Vida y dolor, amor y dolor, es lo que nos mantiene en este baile y lo que no hace que seamos una gelatina sin ningún sentido. Es lo que le da sentido al viaje el trauma. Por lo tanto, nada de esto se descarta en una constelación. ¿Sí? Queda grabado, chicos, así que después revisen el tape. Después les mando el tape. ¿Sí? ¿Me van siguiendo con esto? Por lo tanto, el trauma es elemental porque también es base de vida, como las víctimas y los perpetradores, como la resolución de problemas. ¿Se acuerdan cuáles eran las 3 fuerzas de la vida? ¿Qué es lo que más vivos nos va a hacer sentir en la vida? Amor, dolor. No. El sexo. El sexo, la La sexualidad, alegría. la alegría y, ¿qué dice Sofía? La resolución de los problemas. ¿Y la tristeza? No, el sexo, No, la sexualidad. no. Ah. La sexualidad es una de las cosas que más vivos nos va a hacer sentir. ¿Vieron? Una buena zamarreada. Ah. Porque además es capaz de engendrar vida. Ajá. ¿Sí? La otra, la alegría. La alegría, el bailar, el hacer por hacer mismo. Ya habíamos visto que una de las cosas que más alegría genera es las cosas que en realidad los van a hacer sentir felices en la vida, la mayoría de esas no tienen sentido. Como por ejemplo, no sé, oler una flor, regar una planta, abrazar a alguien, cosas que tienen que ver con la inmanencia del ser, ¿sí? Los van a hacer sentir alegres y felices. Bailar, no tiene ningún sentido bailar. Vos ves a la gente así moviéndose al ritmo de la música, que no tiene ningún sentido, ¿sí? Construir, cosas que generan alegría en general no tienen ningún sentido. Entonces la sexualidad, la alegría de vivir, que también viene ligada al poder tomar las bendiciones o los dones de las madres, ¿sí? Y la resolución de los problemas, los van a hacer sentir vivos. Por ejemplo, no puedo sacar un tornillo de la moto, no lo puedo sacar. Entonces tengo que idear una manera de poder sacar ese tornillo. ¿Sí? Estoy angustiado ahí, estoy tensionado porque no le da el destornillador, no puedo sacar el tornillo de la moto. Y finalmente, gira y lo saco y me siento vivo. ¿Sí? El amor de pareja, el amor por los hijos, todo eso va a tener que traer una serie de resolución de problemas que también nos van a hacer sentir vivos, además de que viene con la sexualidad y eso. Por eso también la pareja es la base de la vida y es de donde se engendra vida. ¿Sí? Bueno, ¿a qué veníamos con esto? ¿Algo más que hayan visto en la película? Mauge, sí. Urlich muestra esto de, elige su carrera porque él dice que va a hacer bien las cosas. Porque veía que con respecto a la investigación del hermano, que estaban haciendo las cosas mal, lo cual que cuando él llega a ser policía, termina siendo un marido infiel e intenta matar a Helge. Entonces, esta creencia de que uno va a hacer las cosas bien, por ahí no es tan así. Sí. Otra que muestra la película son las simbologías, las monedas, la medalla, el hilo rojo. El hilo rojo. Infinito.
el símbolo celta. El símbolo celta, muy bien. Otro Personas- símbolo es entrar en la cueva. Cuando se hacen meditaciones, entrar en la cueva es ir en busca de... Sí, muy bien. Y las frases, muchísimas frases, el encontrarse consigo mismo, el enfrentarse a sí mismo, y la búsqueda también del paraíso, del no dolor, del no sufrimiento. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y esto de que el corazón hace lo que quiere. El No corazón tiene hace lo que explicaciones. quiere. Ama lo que quiere, hace lo que quiere, mira lo que quiere. Tiene explicaciones. Sí. Nosotros, si hay algo que aprendemos en constelaciones, es acompañar el movimiento del alma, siendo ya facilitadores, porque realmente no podemos rehusar aquello que nos es dado. Por ejemplo, que es algo que quiero que veamos también cuando hagamos el foro de hermanos, ¿sí? No podemos rehusar nuestro destino, no podemos modificar aquel movimiento del alma. Sí podemos acompañarlo, podemos entenderlo, podemos acompañarlo. Muy bien, mis chicos. ¿Qué más? Yo quiero preguntar algo con Pregunte respecto nomás. al infinito. Sí, gracias. Y lo voy a preguntar raro porque no lo entendí en su momento. Lo entiendo cuando lo dicen porque apareció en 3 o 4 oportunidades. ¿Qué pasa cuando pega la vuelta? O sea, terminamos el primer redondel y hacemos el segundo. En ese encuentro, ¿hay una explicación? En este encuentro, vamos a dibujarlo así, te lo muestro. Sí. Que en realidad es una banda de Moebius. No es un infinito, es una banda de Moebius. Eso. ¿Qué pasa en Sí. este punto? Ahí, sí. En el nudito del moño. Exacto. Bueno, ¿qué pasa ahí donde se juntan dos dimensiones? La convergencia de mundos. Exactamente. ¿Y qué hacemos en una constelación? Estamos en este punto. Esto es lo que nosotros abrimos, chicos. Esto es lo que nosotros abrimos. El nudo. Ahí es donde nosotros llegamos. Ahí es donde se puede cambiar la dirección del cliente. Y ahí se desdobla el tiempo, digamos. Piensen que el porque- cliente viene sufriendo por un pasado, aunque sea un pasado reciente, aunque haya sido, no sé, su separación de ayer, la muerte del año pasado, la situación de hace 20 años que se repite o lo transgeneracional que viene recorriendo este camino. En el momento de la constelación, nosotros unimos esos dos mundos, el mundo del presente con el mundo del pasado. O sea, no lo unimos nosotros, lo une la constelación. O sea, el ¿Y se punto de puede la elegir? constelación es esta convergencia. Nosotros no podemos elegir, no podemos saber a qué mundo saltamos. Nosotros solamente abrimos el nudo. ¿Vieron el aparatito No, pero cuando abrimos, para y cruzar? cuando abrimos el mundo, la persona que está constelando, el cliente, ¿puede elegir en ese momento? No, nosotros tampoco. Tampoco. No. No, nosotros no. Es como cuando entraban a la cueva, no sabían si iban a ir 33 años atrás o 66 años atrás o a dónde iban a ir a parar. Lo que sí sabemos es que es lo que el participante trae. Les doy un ejemplo. Cuando cambian de mundo, el cuerpo no cambia, es el mismo cuerpo sufriente. Por lo tanto, se va a meter en su misma trama, por más que esté en otro mundo. ¿Me siguen con esto? Cuando Jonas salta, sigue siendo Jonas. Sí. Por lo tanto, nosotros abrimos la puerta. ¿Vieron los aparatitos para saltar de dimensión? Sí. Bueno. Eso es la constelación en sí. ¿Qué significa? Lo agarramos al cliente, conectamos con ese cliente, conectamos con la vida de ese cliente, ajenos a lo que la persona va a cruzar, ¿sí? Y se abren todas las dimensiones. El alma es el que va a decidir a dónde va o hasta dónde puede ver. Cuando cruzan el túnel, después del tiempo, se encuentran con un mundo nuevo, aunque pareciera ser el mismo lugar. Es el mismo lugar en otra dimensión. Es exactamente, no es que van a otro mundo o a otro espacio.
van a ir a la misma ciudad en otro tiempo. Bueno, el cliente va a ir a la misma emoción en otro tiempo. Por eso cuando trabajamos trauma, y por eso les pregunto, ¿cuál es la emoción que se repite cuando ustedes se dan cuenta que están atravesando un trauma? Hay gente que en un trauma va a sentir angustia, hay gente que va a sentir miedo, hay gente que va a sentir morirse o que tiene que renacer de nuevo, ¿sí? Lo mismo con los momentos alegres o los momentos de plenitud. Hay gente que la plenitud la entiende como alegría, hay gente que la plenitud la entiende como paz. Si la siente como alegría es porque venía de tristeza, si la siente como paz es porque venía de estrés. Qué gracioso, yo no reparé la pregunta de los peores, yo no reparé la pregunta de los peores momentos, solamente la de los mejores momentos. Sí. No, Yo no también. Ah. ¿Estás segura, Mauge, que la hiciste? Creo que les dije y lo contrario, pero como es WhatsApp Sí, puede sí, haber la sido hizo. cualquier otra cosa. Si lo pusiste hizo. lo contrario, se borró de mi No, cabeza. pusiste las dos. A mí Preguntaste también. las dos cosas preguntaste. Dicen ahí, A mí se todo me borró. dolor nos tienta a actuar y forma nuestra voluntad. Todo dolor nos tienta a actuar y forma nuestra voluntad. Bueno, si después recortaron frases de la peli, está bueno que las vayan subiendo al chat de WhatsApp, ¿sí? Así vamos recabando frases célebres, ¿sí? Bueno, ¿algo más que hayan visto? Yo tengo una pregunta, Mauge, de esto que te pedía Grace. A ver, quiero entender bien qué es ese, en ese espacio que abrimos, ¿sí? En ese lugar que abrimos con el cliente, donde lo que vamos a mirar es la misma emoción en otro tiempo. ¿Hay algo que recuperamos en ese espacio? O sea, ¿hay algo que el cliente recupera en eso o nada? ¿En ver el pasado? Si hay algo Claro. que recupera el cliente en ver el pasado, sí, claro. En mirar claro, a curar algo, a sanar algo ahí, A ver, ¿quién le en contesta a María? realidad es... Mauge, ¿puedo a ver lo que yo interpreto? No sé si es Dale, así. a ver. Es como, yo lo veo como si fuera un ejemplo somos un fractal de un ancestro que la posibilidad, digamos, no solo está en resolver ese trauma, o ese origen, y la posibilidad está en que después nos ampliamos nosotros como posibilidad. Es lo que yo interpreto, no sé si es así. Nuestra alma no solo va a crecer, o sea, tenemos posibilidades de ser la mala conciencia. Es lo que veo. Como, ¿vieron lo que decíamos recién de los secretos? Esto de nombrar al dragón. Nosotros cuando abrimos la constelación, el cliente puede nombrar al dragón. Puede ponerle palabra a aquello que le pasa. ¿Sí? Veíamos en el foro anterior, respecto del viaje del facilitador que habíamos hecho con la película de George Clooney, que la angustia sucede entre la naturaleza humana, ¿sí? Lo que está relacionado con el instinto, lo que está relacionado con lo real, ¿sí? Y lo imaginario, simbólico, la pulsión, ¿sí? Entre el instinto y la pulsión hay un mar de angustia. ¿Por qué? Porque yo creo que esto es lo que debería ser, o la ilusión que creé sobre la realidad, ¿sí? Y esto es lo que es. Esto es lo que es. Y en ese medio hay un mundo. Sin embargo, cuando podemos conectar con lo real, hay algo que hacer con eso. Reconocerlo, aceptarlo, tomarlo, entenderlo, ponerle palabra que para nosotros que somos seres hablantes, parlantes, hablados, pensantes, el poder significar eso, simbolizar eso que me pasa ya es un montón. ¿Sí? Al menos lo primero que le va a dar una constelación al cliente es un diagnóstico. Supónganse que
están con fiebre, ¿sí? Hoy en día, si están con fiebre y con tos, ¿qué van a pensar? COVID. Coronavirus. Corona. COVID, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Llamamos al 107. Llamamos al 107. ¿Y qué más sucede? Te cuidás, no te No, te aislás. hacen el hisopado y ahí te dan el diagnóstico si sos... Exactamente, te dan el diagnóstico. ¿Y qué puede ser el diagnóstico si están con tos y con fiebre? Gripe. Otra cosa. ¿Qué más puede ser? Gripe. ¿Y qué más puede ser? COVID. Frío. COVID. No, puede ser otitis, que te hace levantar la fiebre. Exactamente. ¿Qué más puede ser? Puede ser sugestión. Puede ser sugestión. ¿Qué más puede ser? Claro que sí. Fíjense, Puede ser alergia. exactamente, el cliente llega con un síntoma. El cliente llega con un síntoma. Ahora, la constelación nos va a mostrar por qué fue ese síntoma, las causas. Y si sabemos las causas, ¿es lo mismo la medicación para la bronquitis que para la otitis, que para el COVID, que para... ¿Es el mismo el tratamiento? No. Exactamente. ¿Y quién elige el tratamiento? El experto, médico. Bien, Bueno, en este caso el última cliente. instancia el paciente, claro. En este caso el cliente. Nosotros podemos sugerir terapia, podemos sugerir algún ritual, podemos contar un cuento, podemos mostrar cómo otras personas de la familia, o preguntar cómo hicieron otras personas de la familia para resolver eso. Pero en un primer lugar la constelación nos va a dar un diagnóstico. A veces la solución viene dada en la constelación. Por ejemplo, la necesidad de una separación o la necesidad de un reconocimiento. Y eso lo vamos a poner con las palabras sanadoras. Conociendo los órdenes del amor. Obviamente que seguro que ya los reconocen los órdenes del amor, ¿no? Seguro. ¿No? Se cortó. Uy. En la serie, Mamá. los órdenes del amor, ¿no? Bueno, fue lo mejor del amor. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Perdón? En la serie, Sí. había dos órdenes que del amor que no era respetado. Era el orden de prioridad, ¿sí? Que un hijo era padre, de a su vez de su propio hijo, y también del asentimiento de lo que es, era aceptar las muertes, ¿no? Aceptar la muerte. Pero aparte acá, Reina, dijiste algo genial. A ver, ¿qué pasa si un padre es abuelo de su hijo o padre de su propio hijo? No, hijo de su propio padre. Jerarquía. ¿Cómo se llama eso en constelaciones? Parentificación era. Parentificación, muy bien, 10. Muy bien, parentificación. Si yo como hijo me pongo como padre de mi padre, se llama parentificación. ¿Y cómo termina el que es padre de su padre? De hecho, Jonas lo hizo y quiso colgarse. ¿Sí? Hizo un yo por ti. Muy bien, Reina, muy bien, muy bien. Bueno, ¿vieron qué rica que fue esta serie para este módulo, ¿no? Ahora después vamos a ir viendo otras cosas acerca de trauma y lo vamos a trabajar desde la experiencia traumática de Peter Levine, que fue un gran seguidor de Bert Hellinger, ¿sí? Pauge, justamente vi Parasite, que está buena también para trauma. Después subíla al grupito de WhatsApp, a ver si la doy para el año que viene, ¿dale? Y los que quieran verla, también podemos ver cómo se puede relacionar, ¿sí? Bien, ¿algo más? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que hayan visto, que les haya llamado la atención, que quieran compartir? Yo que me quedé pensando, cuando la nena esta, la rubicita, que ahora no me acuerdo cómo se llama, mató a la, que como se llama, que la quiso abusar, y que mató a Peter, su padre, a Elizabeth. ¿Cómo me repetís, Pato, que se cortó? Se nos fue Pato. ¿Qué había preguntado, Pato? Se nos fue.
tal manera... Ahí apareciste de vuelta, Pato. Volvé a repetir, porfa. Bueno, espera que estoy. Elizabeth, en el momento que mata a la persona que la quiso abusar y mató a su padre, con ese, ¿no? Que fue tan traumatizante. Y fue tan traumatizante para ella que quedó en un estado de shock completo. Que se ve también en cuando Noah la encuentra en la cueva también. Cuando pasa eso con un hecho tan extremo, ¿no? Con un paciente, ¿cómo haces para sacarla de ese estado que queda como inmovilizada? Perfecto, muy buena pregunta, Patri. Eso se llama sentimiento congelado. ¿Se acuerdan cuando vimos el módulo de percepción? Que hablamos de muchos tipos de sentimientos, primer grado, segundo grado, tercer grado, metasentimientos, cuarto grado, y habíamos hablado de un tipo de sentimientos que son sentimientos congelados. Ahí va a llegar la persona como distímica, va a llegar como sin brillo en los ojos, con la piel grisácea, como si tuviera la vista perdida. Y hay momentos de trauma donde realmente uno se parte y queda congelado, pero hasta sin expresión en la cara van a llegar. Y se van a dar cuenta después de la constelación, vamos a hacer un tipo de ejercicio que quiero que lo hagan hoy, después lo vamos a ir hablando cuando veamos el PowerPoint en el segundo segmento, donde podemos poner diferentes partes de nuestra alma, ahí donde se rompió en el momento del trauma. Entonces, donde ustedes del presente van a tener que ir a buscar su alma al pasado. Esos pedacitos que quedaron rotos, ¿sí? Para volver a unirse, para conversar con aquel que fueron, o aquella que fueron. ¿Vamos bien hasta acá? Yo quiero preguntar algo, Mauge. ¿Qué representaría el apocalipsis? ¿El trauma? ¿El apocalipsis en qué momento? Y cuando están todo el tiempo, en los diferentes momentos, dicen, va a venir el apocalipsis. Va a venir, porque en distintas partes también va a venir el apocalipsis. Muy bien. ¿Qué sería? ¿Qué suponen? A ver, ¿qué suponen? ¿Qué Yo suponen? pienso que es el momento del trauma. La muerte. El momento del trauma. A ver, ¿cuándo una persona en su vida cotidiana puede decir va a venir el apocalipsis? Sí. No hago La esto. muerte. O sea, va a suceder eso que siempre quiero evitar. La destrucción. Va a suceder eso que siempre quiero evitar. Les doy un ejemplo que lo van a ver clarísimo. ¿Cuántas personas conocen que eligen no volver a enamorarse para no sufrir? Un montón. Un montón. Eso es el apocalipsis. Si no hago esto, El sufrimiento, si digamos. no me resisto a esto, entonces vuelvo a repetir el mismo patrón y va a volver a venir el apocalipsis. Y todos vamos a morir. ¿Se ve? Si frente a un trauma experimenté la sensación de muerte, voy a hacer un montón de cosas para evitar el trauma. Un montón de rituales, cosas, sugestiones, inventos raros. Esos son los mecanismos de supervivencia que en algún momento quedan agotados. Y el cliente viene con sus patrones de supervivencia, que son todos esos artilugios y espejitos de colores que armó alrededor para evitar la realidad. O evitar enamorarse, o evitar... ¿Me escuchás? Yo quiero preguntar. Sí, gracias. No entendí. Hay algo que no entendí, porque todos vuelven a ser los mismos y siguen siendo los mismos, no importa los años. Pero acá hay un momento donde donde Francisca pasa a ser la sordomuda y Elizabeth habla y escucha. ¿Por qué se produce esto? A ver, lo habíamos dicho al principio. ¿Quién responde eso? Lo que habíamos dicho, que no importa lo que cambies en el pasado, los roles en esa familia iba a ser que tenía que haber alguien con discapacidad. Exacto. Por lo tanto, miren, Ok. se ve muy claro en las familias cuando, por ejemplo, la oveja negra se va y deja de ser oveja negra y otro hermano ocupa el rol. Por ejemplo, ¿se va el loco de la familia o el loco deja de ser loco? ¿Sí? Y el hermano que le sigue toma el rol. Se va el depresivo y aparece otro depresivo.
Yo lo veo como un mazo, no sé, tal vez sea medio ingenua mi metáfora, pero lo veo como que es un mazo de cartas la vida. El mazo de cartas españolas son 50, o sea, no importa cómo las mezcles, siempre a alguien le va a tocar el ancho de basto, a alguien le va a tocar, o sea, siempre van a estar repartidas esas figuras. Muy buena metáfora, y por eso les decía que las dimensiones son como un libro que se atraviesa así, miren. Vamos a hacerlo con el libro de clínica psicofisiopatológica. Es como si se atravesara así. Imagínense que yo hago un agujerito acá. No importa la hoja que yo abra, el agujerito siempre va a estar. Ese agujerito es el tiempo y el espacio, ¿sí? Pueden pasar las generaciones, que siempre va a estar ahí, marcando un contrapunto. De la misma manera, podemos tener un montón de roles, ¿sí? Que se reparten como las cartas, como dijo Paz, pero diferentes. Entonces, el ancho de espada, que quizás era el rol de discapacidad, en una generación o en una dimensión le tocó a uno y en otra dimensión le toca a otro. ¿Sí? Y ahí viene la famosa frase familiar, te pareces a tu tío, sos igual que tu abuela. Bueno, esos roles le son dados por la familia a cada persona que van haciendo. Por lo tanto, eso de que dicen nosotros elegimos a nuestros padres, no, pero sí elegimos a nuestros hijos. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra cosa, curiosidad que quieran mencionar? ¿Algo que se les ocurra? Mauge, ¿qué representaría el tiempo? ¿Sería como lo supremo? El tiempo. El tiempo. ¿Qué hablan Una del tiempo en la... Para mí es una oportunidad. Intentan domesticar el tiempo, de hecho. Intentan Resolver. domesticar el tiempo. Para mí es lo inevitable del tiempo. Lo inevitable, sí. El no volver a sufrir, el trauma quiere. Uno de los filósofos que más me gustan, Lucius Anneu Seneca, habla de que lo único que tenemos en la vida es tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, hay que tener cuidado a qué le dedicamos nuestro tiempo, porque es la única inversión que tenemos. Hay gente que dedica el tiempo a ganar dinero, hay gente que dedica el tiempo a amar, hay gente que busca el tiempo para estudiar. ¿Sí? Piensen ustedes a qué le dedican el tiempo. ¿A quién le dedican el tiempo? ¿Sí? El tiempo que dedican a las cosas también tiene que ver con la valorización que ustedes dan sobre sí mismos y sobre las prioridades en la vida. ¿Sí? El tiempo es el dios, el primer dios que existe en la mitología. ¿Acaso no fue Cronos? ¿Sí? Lo que pone en movimiento toda la maquinaria. ¿Mm? Bien. Cualquier dolor que tienen las personas, en general está relacionado con el tiempo. El tiempo que tardamos en morir, el tiempo que tardamos en ver al amado, el tiempo que perdimos en determinada situación, el no haber llegado a tiempo. Les diría que casi el 100% de los problemas tienen que ver con el tiempo, el dios tiempo. Cronos, también representado por Saturno, Auge. comiéndose a sus propios hijos. Sí. Retomando esta que dijo Paz, ¿no? Que es muy interesante. Vos, como en las cartas, vos tenés qué tipo, cada uno representa alguno y como que no se puede escapar. Ahora, si las constelaciones plantean una sanación, vos podés llegar a transmutar digamos que te fue otorgado de alguna manera por plan. Y eso implicaría que vos puedas pasar a constituir otro arquetipo y que todo el sistema se reacomode de la manera. Muy buena pregunta. Y que de alguna manera también tú... Muy buena pregunta, Dani. Y la vez pasada... si justamente nosotros al sentir estamos dando la pelota. Okay. ¿Se escuchó? Sí, te entendí. Hay una diferencia entre... ¿Te acordás que la vez pasada, en el foro anterior, Dani, hablábamos de la diferencia entre inclusión e integración?
¿no? Sí. Bueno, Sí, en la hay que incluir e integrar, sí. vos hablabas de moverte respecto de los diferentes arquetipos. Si todo sale bien en la formación de ustedes, en constelaciones familiares, no solamente van a llegar a incluir a los excluidos, que es darles un lugar específico, es como reubicar los muebles de la casa y que cada cosa tenga su lugar de pertenencia, ¿sí? Pero integrar implica que yo me puedo convertir en todo eso. Entonces, si ustedes tienen un genograma, a ver, vamos a agarrar un genograma cualquiera de por acá, ¿sí? Yo tengo un genograma. Integrar significaría que si yo soy la persona eje, puedo reconocer, incluir significa que si yo soy la persona eje, puedo incluir a todas las personas y sé qué lugar ocupo dentro del genograma. Eso sería incluir. Integrar significaría que yo puedo ser yo, pero también tomo de este, entonces puedo ser todo esto, y si puedo ser todo esto, también puedo ser todo esto. Y si puedo ser esto, también puedo ser todo esto, porque yo estoy construida de mis ancestros. Por lo tanto, yo puedo en un momento elegir ser de una manera y en otro momento elegir ser de otra manera, sin que eso ponga en tela de juicio, sin que eso ponga en jaque alguno de mis mandatos, porque yo soy mis ancestros. Por lo tanto, en un momento podés funcionar como Daniela, en otro momento podés funcionar más como tu mamá, en otro momento podés funcionar más como tu papá, en algún momento podés ser el perpetuador de tu abuelo, en algún otro momento la sufrida de tu abuela, ¿sí? Porque vos elegís habitar todos esos roles y podés relacionarte con tu entorno de acuerdo a cómo más te convenga. Entonces no siempre podés ser la oveja negra, no siempre podés ser la que va al frente de la batalla, no siempre podés ser la erudita, a veces podés elegir ser medio estúpida en alguna situación y no tener que siempre salvar. No, podés no siempre ser la salvadora, ¿sí? O podés en algún momento funcionar de una manera u otra. Eso es integrar, integrarse con el sistema. Que haya una movilidad en la forma en la que voy a responder a determinada situación. Yo soy mis ancestros. No solamente tengo a mis ancestros integrados, no solamente están ahí, cada uno en su lugar. Por ejemplo, si yo incluyo a mi mamá y incluyo a mi papá, si ellos están en mi vida, ¿sí? Tienen su lugar, por lo tanto no voy a estar buscando a papá en la pareja o a mamá en la pareja. O un trabajo que me dé la seguridad que esperaría de papá, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos tienen su lugar. Entonces, no estoy reemplazándolo en la constelación externa. Forman parte de mí porque los tengo incluidos. Ahora, integrar significa, además de ser yo, María Eugenia Sereni, en algún momento puedo responder a una situación como Marta, en algún momento puedo responder como Edgardo, en algún momento puedo hacer como que soy la abuela Mari, en algún otro momento, no sé, hacer las grandes comilonas del abuelo Gisto, y entonces ustedes son un montón de personas. Es por eso que cuando empiezan a trabajar con los ancestros y con constelaciones, empiezan a aparecer dones que parecían dormidos, porque están integrándose con sus ancestros. ¿Se ve esto, Dani? Por lo tanto, si ustedes tienen un montón de arquetipos, si bien pertenecen a una carta, se vuelven una especie de comodín, donde pueden encajar en cualquier lugar del mazo. A veces funcionan como pierna, a veces funcionan como escalera. A veces como póker. A los que les gusta, a los que les gustan las cartas. ¿Sí? O sea que no hay un yo único. ¿En quién soy yo? Esa es una de las preguntas también de la película. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Bueno, ¿y cómo se responde la pregunta? Muy buena, muy bien, Anita. ¿Quién son? Soy yo y... ¿Cómo? Tengo varios roles, entonces, según en dónde me encuentre. En mi casa, en mi trabajo, en el ámbito social. Muy bien. Sos en tanto el otro. Sos en tanto la situación. Exacto, que fui antes de comenzar estudiar constelaciones y quién soy ahora. No bueno. sé, digamos,
la misma, o sea, no tengo la misma estructura mental. A mí, ustedes saben que me gusta mucho la filosofía griega, ¿no? Y a mí me gustaba esta unión que hacían verbal los griegos entre el ser y el estar, ¿sí? Ellos decían, estoy siendo. ¿Quiénes están siendo hoy? Ahora, como quién nacieron siendo, ¿sí? Ese estar siendo con el otro va a poder darle una flexibilidad al vínculo entre ustedes como organismo y el entorno, o ustedes con ustedes mismos, o ustedes con la naturaleza, o ustedes vinculándose con el mundo externo. Porque al final, como habíamos visto en el foro anterior, ¿sí? La frase esta que recortamos de la película, la vida no tiene que ver con el viaje, sino con las conexiones. El alma lo que va a elegir son las conexiones. Y el viaje se va a dar en tanto las conexiones que ustedes hagan. Nuestro trabajo es conectar lo que fue desconectado. ¿Me van siguiendo? Bueno, yo creo que estamos para un break. ¿Sí? Si quedaron preguntas, pueden subirlas al grupo de WhatsApp, o vi que subieron muchas cosas al chat de acá, así que pueden copiarlas para que las vayamos contestando más adelante. ¿Sí? Y ya que vieron Dark, pueden pensar muchos ejercicios acerca del tiempo y el espacio para la tarde, ¿no les parece? Acerca del infinito, acerca del tiempo y el espacio, acerca de las diferentes dimensiones. Quizás en algunos surja cuáles son las dimensiones que están viviendo actualmente. Piensen cómo las emociones del pasado muchas veces las viven en el presente, cómo se implican con un ancestro y viven las emociones del ancestro en el presente. Vayan pensando ejercicios. Y obviamente ahora vamos a ver también el enfoque de Peter Levine en la resolución del trauma y cómo podemos acompañar al cliente a un momento de trauma. Solamente esta parte va a ser grabada, las otras partes no van a ser grabadas porque, bueno, ya nos vamos a meter con casos clínicos o con temas más íntimos, ¿ok? Y los trabajos personales. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿les parece si nos reencontramos a las 12 del mediodía? Y Vero, si Bien. querés, llámame por teléfono y charlamos un ratito. Ahora te paso por el chat.